Hola, hola, bienvenido, bienvenida a la entrevista del día de hoy. Nos gustaría presentarles primero a un invitado muy especial, cuya trayectoria combina visión empresarial, impacto social y un compromiso profundo con el desarrollo sostenible en México. Él es Alfonso Martínez Equiwa, empresario michoacano con una sólida presencia en los sectores agrícola, textil e inversión. Alfonso es director general de Marve, CEO en Recolecto y consejero delegado de Agrobim, empresas que promueven prácticas responsables, innovación y desarrollo regional. Además, es General Partner en Demeter Capital México, un fondo de inversión con propósito enfocado en impulsar proyectos de alto impacto social y mental. Y desde su rol también como consejero directivo de Implan Uruapan, ha aportado también en la planeación estratégica urbana de su comunidad y cuenta con experiencia en el sector público como director de atracción de inversión nacional en el gobierno del estado de Michoacán. Y bueno, pues preparémonos también para una conversación acerca de liderazgo, visión estratégica, sostenibilidad y el verdadero impacto de hacer negocios con sentido. Muchísimas gracias primero, Alfonso, por aceptar la invitación a nuestra entrevista el día de hoy. No, gracias, gracias a ti. La verdad es que estoy con mucho gusto de poder platicar de esos temas. Y bueno, primero, para conocerte un poco mejor, cuéntanos un poco cómo inicia también esta trayectoria y camino por este mundo empresarial que has ido recorriendo. Mira, como muchas veces platico en algunas reuniones o hasta en conferencias, la cuestión es que cuando nacemos ya hay un mundo atrás, ya hay gente atrás, ya nuestros papás, nuestros abuelos y todo. Y en mi caso particular he tenido la bendición, por así llamarle, de pertenecer a una familia de empresarios en Uruapan. Mi familia, mi abuelo y mi tío abuelo arrancaron varios proyectos hace más de 8 décadas. Y entonces empezaron con Chocolate Moctezuma, que hace un muy buen chocolate de mesa. Ha sido premiado y a mí me gusta. Y de ahí arrancaron otros proyectos que fueron sacando, trabajando en equipo, trabajando en familia y con mucha otra gente que colaboró. Y entonces lograron algunas cuestiones muy importantes dentro del sector agrícola. Empezaron a ver oportunidades en Apatzingán, oportunidades en lo que ahora es el puerto de Lázaro Cárdenas. Y dentro de ellos, eso los llevó a ver qué hacían con la fibra de coco. Y entonces con la fibra de coco arrancaron un proyecto que se llamó Artifibras, que hacía los asientos para Volkswagen, estos del bocho, que picaba y que se siente ahí cuando uno ya lo utilizó demasiado. Este producto lo hacíamos, se fabricaba por Artifibras en Uruapan y se mandaba a Puebla para la fabricación del producto. De ahí, cuando mi papá sale a la universidad, empieza a trabajar ahí, ve algunas oportunidades, platica con mi abuelo, se une después con los hermanos y buscan sacar un proyecto para poder hacer bajo alfombra, para poder hacer productos también para el colchón. Y de ahí surge la idea de sacar adelante Marves, que en el 80-81 arranca el primer proyecto de reciclaje textil. Entonces, todo esto es un continuo. Yo apenas había nacido, bueno, digo, nací cuando arrancó ese proyecto textil, ya había nacido, soy del 77, y entonces esto al fin y al cabo me tocó vivirlo en casa, ver cómo iba creciendo, cómo iban buscando a los aliados en la industria colchonera, y después en la industria automotriz y todo. Entonces, mi papá me invitaba muchas veces a las juntas, y entonces entraba a las juntas con mi hermana Roxana, y veía el acontecer de la vida empresarial. Al fin y al cabo, mucho de los que tenemos la fortuna de ser segunda, tercera generación en la parte empresarial, hay gente que tiene más generaciones, pero te da la oportunidad de aprender mucho y aprender de los valores y de la forma de trabajar pues, de la gente que nos precedió y la gente que le debemos muchas cosas. Entonces, de ahí, del origen empresarial, pues viene porque lo veía en mi papá, en mi abuelo, en mucha de mi familia. Y cuéntanos, ¿cuáles son como estos retos, oportunidades que tú digo, creciste viendo a empresarios mexicanos para seguir generando impacto no solo local, sino también con proyección global? Sí, no, el caso, digo, por ejemplo, siempre hay gente y ejemplo eh, como lo que fue todos estos programas que generaron desde la parte de Juan Sánchez Navarro, de la parte de Bimbo, de la parte de muchos ejemplos que dejan, cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas logran.
y logran tener una proyección internacional, de ver hacia afuera, de que como México podemos competir, tener una confianza competitiva, como decía Alan Perifit, y es lo que logra transformar a las sociedades. El hecho de que veamos la oportunidad de que podemos competir en el mercado, podemos tener algo de valor para ofrecerlo a los demás, y esta confianza es lo que permite que las sociedades vayamos creciendo y que los individuos tengamos oportunidad. Digo, tú tendrás una serie de oportunidades muy grandes que has tenido seguramente en tu vida y que digas, ah, ¿cómo fregados no? Y lo sacas adelante. ¿Cómo fregados no? Todas las palabras, como diría el Chicharito, y todo el tema de lo que nos hace mexicanos, nos da un concepto de competir, y podemos competir con cualquier otra parte del mundo, y es un tema de confianza que creo que para la generación que nos tocó vivir una muy buena parte de México, no todos, no, las condiciones no han sido iguales para todos, pero algunos que nos tocó vivir el cambio del Tratado de Libre Comercio, del primero, del 94, y que pues, nos tuvimos que preparar en las universidades y prepararnos para poder estudiar inglés y para poder hacer todos estos elementos de ver lo que se venía, era muy, muy importante. Y bueno, creo que existido algunas personas que hemos tenido la fortuna de poder estudiar y seguir aprendiendo de esto. Y otro aprendizaje que ahorita me compartías uno, pero ¿qué nos quieres compartir? Que dejó tu paso por el sector también público, ¿no? Como Dirección de Atracción de Inversión Nacional Michoacán, cuéntanos qué aprendizajes te deja. No digo, puede ser una cantidad enorme. Tuve oportunidad de que recién salido de la carrera, primero estaba estudiando ingeniería industrial, me cambié a economía, esa es materia para otra plática, pero en la parte de economía, entonces intenté ver qué podía hacer pues, por mi país o por mi estado, por mi ciudad. En este caso se abrió la oportunidad en el gobierno del antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, en el gobierno de Michoacán. De repente dijo, ay, yo quiero invitar a gente joven, a gente que no comulga exactamente, o sea, como más abierto y todo. Dije, ah, pues yo soy de los dos, tengo otra manera de pensar, pero acepto trabajar por el Estado. Digo, si no hay bronca por ustedes. Me dijo, no, 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 vente, vente, vente. Entonces tuve oportunidad de poder participar a los 24 años como director de atracción de inversión nacional en la Secretaría de Desarrollo Económico. Eso pues fue un gran aprendizaje porque de impacto, o sea, de impacto fue un tema muy, muy grande de poder aprender, pero poder aprender también de una serie, tanto de mis compañeros de trabajo como de gente del secretario, los subsecretarios, de gente que nos rodeó, de los empresarios que visitábamos, para poderles decir que Michoacán estaba bien bonito, que se veían, que aquí había agua y había energía y todo. Pero eh, y en esta parte, dentro de los aprendizajes también empresariales, tuve oportunidad también de convivir mucho con el ingeniero Miguel Bernal Macuset, que era el subsecretario de Atracción de Inversiones. Y me acuerdo mucho que él, con la experiencia que tenía en Acritón y que había tenido también en el Conservatorio de las Rosas, me insistía mucho, mucho de decir, a ver, Ponchito, o sea, me agarraba y con la autoridad que tenía, me decía, mira, apréndete muy bien esto. Soñar en grande o soñar en pequeño cuesta absolutamente lo mismo. Así que, o sea, tienes que pensar, digo, y con todo esto, al fin y al cabo, va mucho de la línea de lo que he escuchado y he aprendido mucha gente, que al fin y al cabo es el tema de, bueno, si vas a hacer un proyecto, trata de hacerlo lo más grande posible en la medida de tus capacidades, de los recursos que uno pueda tener. Hay que buscar pegarle pues, si tus sueños no te asustan, pues entonces no estás soñando lo suficientemente grande. Sí, o sea, yo lo relaciono mucho como con el miedo, ¿no? O sea, de que cómo combatir el miedo y yo, bueno, pues miedo te va a dar, o sea, si lo que estás soñando es enorme y te importa, ¿no? O sea, qué padre que sientas como esa cosquillita de, ay, o sea, Exacto. ¿y qué tal si no? Pero ¿y qué tal si sí también, no? Oye, cuéntanos, ¿cómo defines tú también tu estilo de liderazgo? Hoy ya estás en roles, ¿no? Estratégicos para negocios que bien nos mencionabas, vienen también con una, como herencia, negocios familiares. ¿Cómo ha ido evolucionando también este estilo de liderazgo durante los años? Digo, fíjate que el tema del liderazgo me obsesionó mucho desde los 16 años. Mi papá me promovió para que tomara un curso de liderazgo juvenil, y mucho de lo que aprendí
colegio de graduados en alta dirección, y estábamos ahí varios estudiando ya en Morelia, y la verdad es que me ayudó mucho, sigo aprendiendo mucho de eso, pero a mí me gusta definir mucho como Dale Carnegie en el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que al fin y al cabo la mejor manera de influir en las personas es interesarse genuinamente en ellas, es realmente tratar de entender a la otra parte y la mejor manera de ayudarle a alguien que tome una decisión es tratar de hacerle que identifique por sí mismo o por sí misma el por qué es importante para ellos. Entonces, tiene que ver mucho con lo que ahora dicen que es el coaching y lo demás, pero que Dale Carnegie mencionó, dijo casi, no sé, son 100 años, no sé hace cuánto escribió el libro, pero el tema es que sigue siendo lo fundamental. La mejor manera no es manipular, es poder ayudarle a los demás que tomen decisiones y es importante. Y cuando tú tienes al frente una responsabilidad de una empresa, pues evidentemente tienes que hacerlo con todo tu equipo y tienes que buscar cómo le haces para tener el mejor interés de ellos y de la empresa y cómo lo haces para que lo vayan a poder construir juntos y lo puedan, se pueda ver de que, lo que a veces le comento a ellos, de, a ver, tú ve por la empresa y nosotros vamos a ver por ti y vamos a ver por tu crecimiento y vamos a buscar que ver que tu desempeño se vea para que entonces podamos ver tu crecimiento y cómo te desarrollas. Esto mismo tiene que ver con el tema de las decisiones públicas y cómo le haces ver a un funcionario, a una autoridad, dónde está el tema. Y es complicado, pero es a veces parte de la labor. La labor humana y lo que podamos hacer con las demás personas es parte de lo más grande que podemos llevarnos al final de nuestra vida. Entonces, creo que es una parte, el delegado se forma en base a lo que uno haga con los demás y que haga por los demás. Y algo que va ligado también a esta respuesta y a lo que nos compartes es cómo lo integras tú a las decisiones de negocio. O sea, qué tan importante es integrar justo criterios sociales, medioambientales, que ahorita vamos a entrar también más en la materia, en estas decisiones de negocio. Como economista, yo créeme que soy un creyente del capitalismo, pero el capitalismo entendido como la reproducción del capital, la manera en cómo invertir y generar en las empresas un capital, ir creciendo, ir metiendo más tecnologías y desarrollándose y todo, eso es lo que hace que la economía crezca y generemos mucho mayor valor agregado como gente. Pero particularmente me ha gustado mucho la manera en cómo Raxi Sodia lo maneja en su libro de Capitalismo Consciente. Y entonces, o Herb Keller, que dice, el objetivo de las empresas no es nada más generar utilidades. Es la gente, va a ser la gente, y no me acuerdo bien cómo va la frase de Herb Keller, pero al final es por las personas por las que trabajamos, por un equipo de personas que invirtió en el proyecto y le tenemos que dar resultados, que son los accionistas. Tenemos que trabajar por la gente que nos acompaña en el equipo, que es el equipo, o sea, las personas que laboran con uno. Tenemos que ver por las personas que quieren nuestros productos, nuestros servicios, que son nuestros clientes, o las personas que nos ayudan a conseguir todas las materias primas o elementos que son los proveedores. Tenemos que trabajar y a esto, a todo el conjunto de la comunidad alrededor con la que uno convive y tienes que ver por ellos. También tenemos que ver por las personas que vendrán en el futuro, que es el cuidar el planeta. Entonces, cuando uno ve el capitalismo consciente con todas las partes interesadas, uno tiene oportunidad de decir, bueno, entonces una empresa no es nada más el negocio que genera, no es nada más las utilidades que tiene que entregarle a los accionistas. Tiene que ver también con el hecho de cuidar a todas las personas y cómo logras un óptimo para buscar entregarle a cada quien lo suyo, que es la gobernanza corporativa. Entonces, estos elementos que al fin y al cabo he tenido oportunidad de ver en algunas escuelas de negocios y que he tenido oportunidad de aprender, no va separado de la lógica y de la conciencia de que mi abuelo tenía y que nos decía desde el principio hace varias décadas. Entonces, es como le escuchaba a la gente de Amazon decir, pues ellos no compran, ellos no consiguen, no contratan, no, pero no hacen gente con sus valores, la contratan. Entonces, lo que uno tiene que buscar es, igual en las familias, en el seno de las familias, en el seno de la educación que cada quien recibe, cómo vas integrando tu equipo de trabajo lo mejor posible
con gente que comparte tus valores y que quiere el bien por los demás y además que quiere crecer, que tiene ambición de crecimiento y de desarrollo haciendo las cosas bien, haciendo las cosas como se debe. Digo, creo que ahí va creo que a ver si no mareé demasiado. No, y creo que es muy importante como lo pones, lo afirmas, y creo que también es como una concepción como largoplacista, ¿no? O sea, del mantener y seguir en este recorrido justo, pues, multiplicando, ¿no? Exacto. Entonces, me parece muy interesante. Y me gustaría que lo abordáramos desde el lado también de moda, diseño. ¿Cómo es que tú ves este potencial también de crecimiento de las empresas justo en estos sectores, teniendo en cuenta o tomando en cuenta esta responsabilidad social, ¿no? En México o a nivel internacional? ¿Qué experiencia tienes? Digo, la verdad es que la experiencia siempre de una persona es limitada. No conozco de todo, no me sé todo, pero lo que sí me da gusto es haber tenido oportunidad de entender esto. A ver, nosotros llevamos 44 años, eh, más o menos reciclando textil, tomando el desperdicio, los residuos de la industria textil y tratando de convertirla a producto para colchones, para automóviles, para la construcción, para el empaque. Hemos logrado aprender mucho de cada vez que se hace una prenda, todo el recorte que no se mande a la basura. Nosotros podemos abrirlo y generar productos con ellos que sustituye generalmente plásticos de un vírgenes. Ok. Entonces, esto ayuda mucho a disminuir el impacto ambiental. Pero en 2017 recibimos una llamada de Alemania en donde nos comentaron de un problema que tenía una empresa de allá porque estaba haciendo el servicio de recolección con varias de las principales cadenas internacionales a nivel mundial y en México no tenían idea de cómo poderle hacer. Entonces nosotros que ya teníamos un reciclaje, bueno, pues dije, pues órale, vamos a entrarle. Me fui con mi hermana Vero y dije, pues vamos a ver qué onda con esto. De ahí vimos una oportunidad de la parte de que se estaba recogiendo la ropa usada de los consumidores como una partecita dentro de la industria de la moda. Esto nos llevó después a Hamburgo, platicamos con ellos y nos explicaron que se habían juntado en una reunión de la moda en Copenhague y, y habían visto las grandes cadenas mundiales, pues el impacto que tenían. El impacto que tiene Nike, que tiene Adidas, que tiene H&M, que tiene Inditex, que tiene C&A, el impacto que tienen todas las empresas alrededor de la moda es muy grande. Y entonces, en esta visión de, bueno, vendo, pero ¿qué pasa una vez que se finaliza el ciclo de vida? Encontraron esto, y esto tiene 20 años. Platicaba recientemente con alguien de la ONU que me decía, pues yo tuve esta experiencia desde que estaba en la maestría en 2003 en Londres. Dije, ah, pues, o sea, esto se viene discutiendo porque es un problema de muy, muy grande, pero en los últimos 15 años, bueno, no en los últimos 15 años, de 2000 a 2015, que es el estudio de la Fundación Ellen MacArthur, resulta ser que la población creció como un 25%. La, la economía creció como 50% en 15 años, pero la cantidad de ropa que consumimos ya es el doble. Entonces, el efecto de todo este consumo nos lo empiezan a mostrar y entonces nos hacemos conscientes también nosotros. Y en esta conciencia dices, bueno, a ver, uno, ¿qué oportunidades hay para poder establecer un servicio desde donde estoy parado? ¿Cómo puedo ayudar a resolver parte del problema? Uno. Dos, ¿cómo lo hago negocio? Porque al final del día, para poderlo hacer sostenible, en 2018, poco después tuve la oportunidad de ir a una conferencia en Atlanta y estaba Obama. Obama era el speaker principal, entonces había una filonona para poderlo ver. Me tocó verlo como a 1 kilómetro de distancia, pero lo vi. Y parte de lo que decía el expresidente de Estados Unidos, decía, a ver, platicando con sus hijas y todo, decía, mira, si queremos salvar el planeta, tiene que ser negocio. Ujú. O sea, esa frase me impactó, porque al final del día creo que tiene una parte de razón,
de que necesita haber familias que puedan capturar parte de ese valor para poder sostener sus vidas de ello. Tiene que haber millones de personas que podamos contribuir a poder disminuir el impacto del planeta y poder restaurar parte de esto, pero tiene que ser negocio, porque alguien lo tiene que pagar. Y el problema como tal, en toda esta complejidad que nos tocó vivir y aprender de ello, pues nos dimos cuenta de que el tema del final del ciclo de vida era algo que nosotros podíamos participar y todo, y ya creo que al momento, el día de hoy, ya llevamos más de, son como unos 8 o 9 millones de prendas intervenidas desde que arrancamos con esto, y ya ahorita traemos ya un buen ritmo cada vez de poder contribuir para poder buscarle una nueva vida, ya sea como reuso, ya sea como reciclaje, el entender cómo hacer el reciclaje de manera efectiva y poder convertir del modelo tradicional de donaciones que hacíamos en México, tradicional, que esto genera como el 73% de basura, poder pasar a un modelo que genera menos de un 2% de basura. Entonces es un 36-1. Es brutal el impacto que podemos llegar a tener si hacemos un cambio de modelo. Ok. Y bueno, estás hablando de las bases de economía circular, ¿no? Y justo cuando hablamos de moda circular, economía circular, no sé si nos puedas como explicar un poquito más a fondo, ¿no? El concepto, lo que conlleva, pero también cómo lo estamos abordando desde políticas públicas, o sea, qué pues reglas ya hay para las empresas, o sea, tanto empresas que están basadas, bueno, hablamos por ejemplo de empresas más conscientes, ¿no? Pero también hay empresas que quizás pues no están, ¿no? En esta etapa aún. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, lo principal es la economía circular tiene que ver no con una empresa, tiene que ver con el conjunto de todo el modelo. Tema. De, Ajá. el modelo lineal tradicional, al fin y al cabo, es nosotros tomamos recursos del medio ambiente, ya sea del petróleo, en el caso del poliéster, o ya sea se hace en el campo, se logra con agua, con fertilizantes, con todo esto, saca el algodón se obtiene, luego hay que llevar un proceso. En todo esto se genera desperdicios, en todo eso se genera un uso de recursos. Después se fabrican los productos, ya sea el hilo, la tela, la ropa, y en todo esto hay un proceso. ¿Cuánta agua consumimos? ¿Cuánto dióxido de carbono generamos cuando hacemos esto? Después hay que transportarlo y llevarlo a las tiendas. Y en todo este tema de las tiendas, al final el proceso de las tiendas tenemos que ver con cuánto se vende, cuánto no se vende, y cómo estuvo en esto y después vienen los hogares. Y en los hogares, cuánta ropa uso realmente, cuánto la dejo en el guardarropa y cuánto dejo y cuánto voy a abandonar. Ahora, aparte de la ropa, qué también se quedó y qué tanto se va a poder utilizar en una siguiente vida. Este modelo como tal genera, desde el arranque, empieza a generar recursos, 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 hasta que llega un momento en que utilizamos para una sola vez. El caso más claro es el vasito de poliestireno, que se puede reciclar, pero es muy complicado. El proceso no lo existe en casi ninguna ciudad de México tan claro, pero es muy poco lo que se recicla. Pero el vasito de poliestireno, llegamos, nos servíamos un café, el de hielo seco, el blanco, y lo servíamos un café, lo tomábamos y lo tirábamos. Y duraba 500 años en biodegradarse. Entonces, es lo mismo que sucede con casi todo lo que consumimos. ¿Cuáles son los efectos de esto? Entonces, ¿qué es lo que, al final del día, qué es lo que tratamos de buscar? Es que los recursos no se vayan a perder y que además cada vez que le tocamos la mano de un recurso, vamos a tener efectos de dióxido de carbono, que es el calentamiento del planeta. Entonces, para poder bordear esto, se empezaron a preocupar mucho más en algunos países y han dado bandazos. Nuestro vecino del norte ha dado bandazos dentro de las leyes más ecologistas o las leyes que liberan toda la parte ecologista, pero en Europa han sido más, vamos a decirlo, han tenido un avance y ahora ya hay a partir de este año una responsabilidad extendida del productor, entiendo que ya en todos los países de la Unión Europea. Entonces, esto hace que las empresas o tienen que revisar qué venden y qué va a pasar al final del ciclo de vida de la prenda. En el caso de Estados Unidos, tienen que ver lo del colchón en algunos estados de Estados Unidos. Tienen que verlo
el qué pasa al final del ciclo de vida, pero una parte queda del lado de las empresas. Lo más relevante, y de hecho como el Objetivo de Desarrollo Sustentable 12 de la ONU, lo dice, hay que tener un consumo y una producción responsable. Este producción y consumo responsable son dos partes. Y es el caso, por ejemplo, del poliéster. O sea, el poliéster es más barato, pero también consume menos agua, Sí. pero consume más dióxido de carbono, pero fabrica más dióxido de carbono, entonces trae una cantidad. La cuestión es que si una prenda, ok, la utilizas 1, 2, 3, 5 años, 10 años y termina en la basura, va a tardar bastante tiempo en poderse biodegradar. Entonces también es un efecto como tal. Bueno, el algodón utiliza más agua, sí, pero el agua, pero al final del ciclo de vida, el algodón se va a degradar. Es complejo, es una complejidad muy grande en entender esto, pero ¿qué es lo que nos puede ayudar a disminuir en definitiva? Es cambiar nuestros hábitos de consumo. Entonces, no es nada más las empresas, sino también el consumo y el marketing que le damos y el tema de, oye, necesitas cambiar tu guardarropa, hay que estar a la moda cada semana. No, o sea, el fast fashion no es una responsabilidad exclusiva de las empresas, es una responsabilidad también de los consumidores. Y entonces, en toda parte de la economía siempre está un consumidor y un productor. Entonces, esta responsabilidad tiene que quedar y entonces alguien tiene que pagar el precio. ¿Tiene que ser las empresas? ¿Tienen que ser los consumidores? ¿Cómo ordenamos esto como tal? Es una parte que no tengo yo la respuesta clara, pero creo que las preguntas van por ese sentido. ¿Cómo hacemos para tener una legislación que muestre los efectos que tiene nuestro consumo? El aluminio, el PET. Ok, el PET, México es de los países que más recolecta PET y de hecho es uno de los ejemplos más claros de economía circular. Se puede ver en el caso del PET. Por un lado, el PET se recoge y lo que hacen las empresas grandes de refresqueras y algunas otras de agua y todo, es impresionante porque México es líder en esto. La planta de PetStar está brutal, entiendo que es la más grande de todo el mundo a nivel grado alimenticio. Pero esto que hacemos, la cuestión es que usar un frasco una sola vez y mandarlo a reciclaje, como que no suena con mucho sentido, pero es lo que hacemos. Entonces, el tema, y dice, oye, tienes que tomarte un agua y estás en un concierto y nada más la venden ahí, pues bueno, te la tomas. Pero es lo mismo que el tema de los vasitos y el tema de cómo le haces para el tema del café, cómo le haces para el tema del agua, cómo le haces, cuántos hábitos, cuántos consumos vas a dar. Entonces, esta pregunta creo que eh, se vuelve repetitiva el tema del análisis que uno hace de cuánto tiempo, cuánto vas a usar algo antes y qué va a pasar al final cuando termina esto. Digo, no es lo exclusivo, pero es, vamos a decirlo, de donde nosotros arrancamos, en la parte de la evaluación de qué negocios podíamos participar como recicladores textiles. Ok. Y la verdad es que es súper interesante como lo pones porque al final es cómo todos somos corresponsables o sea, no del problema, de la solución, ¿no? En potencia. Las dos. De las dos, porque efectivamente ahorita que mencionabas todo esto, yo, bueno, estoy viviendo un tiempo en Vancouver y la verdad es que sí es otra conciencia la que tiene el consumidor y como está más habituado a esa incomodidad que mencionas. O sea, de, ok, estoy en un lugar, pero casi, casi, si está un envase Ujú. de unicel, ¿no? Y no hay ninguna otra opción, prefiero no tomar. O sea, como que prefiero seguir siendo consciente, ¿no? O sea, elijo quizás no tener este cargo de conciencia, si tú quieres, ¿no? Pero al final sí es incómodo de repente tú traer tu propio recipiente, ¿no? O tú traer tu propio envase. Por ejemplo, el otro día vi a una chica, me gusta mucho como también ir a la montaña y tal, una chica con su Keep Cup, que Ujú. en Australia son súper comunes, que incluso te dan descuentos en los diferentes cafeterías si tú traes tu propia Keep Cup, que es como una, pues sí, tacita muy específica con un diseño muy mono.
Que luego sí, es incómodo estar trayendo para todos sitios, pero bueno, te cabe en el bolso, ¿por qué no? ¿No? O sea, traerlo por si acaso y tal. Entonces son pequeñas cosas que van aportando, no solo a quizás ahorrarte X cantidad de envases, sino siento que es algo también que el consumidor puede empezar a contagiar hacia sus círculos sociales, ¿no? Entonces, sí, o sea, es como una labor desde el consumidor y luego la empresa, obviamente, ¿no? O sea, que se vaya responsabilizando por consumir lo más... yo siempre digo que el impacto siempre se va a generar, ¿no? O sea, negativo, positivo y tal, es como ir contrarrestando lo que de por sí ya estamos generando en nuestro día a día, ¿no? Entonces, se vuelve una conversación, como dices, de mucho rato más, pero sí creo que me gustaría también que nos cuentes cuál ha sido también, o sea, tu experiencia o experiencias también enriquecedoras en diferentes colaboraciones ya con empresas de la industria, con diferentes diseñadores, comunidades con las que has estado colaborando. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro del rubro? Sí, mucho de ello, hemos tenido varias colaboraciones en diferentes empresas, pero particularmente está muy interesante, por ejemplo, CNA. Con CNA logramos hacer muy buena relación Ok, y la verdad es que a lo mejor omito, pero también hay cuestiones de que puedo decir de algunas empresas, puedo no decir de otras empresas. Con CNA tengo permiso, así que no hay problema. ok. Y además, CNA, llegamos, empezamos a hacer el programa con ellos, estamos muy agradecidos porque nos permitieron estar en todas sus tiendas. Ellos tenían que resolver el problema, nosotros le resolvemos el problema logístico, poder recoger la ropa, la selección, lo que sirve, lo que pueda volver a servir como reuso, mandarlo a reuso a través de las cadenas de rechido y lo que no sirva, quitarle botones, cierres y abrirlo y mandarlo con Marves para que haga el reciclaje textil. Y entonces te va a terminar generalmente estos artículos en algún aislamiento acústico de un carro, de algunas de las marcas japonesas, alemanas, americanas que uno ya conoce. Y esta parte de alianza, la verdad es que nos funcionó muy bien, platicamos. De repente, alguien se les acercó del gobierno de Guadalajara y nos recomendó y nos dijo, oigan, entonces la colaboración se abrió entonces al gobierno de Guadalajara. De ahí nos fuimos a otro organismo que maneja los parques en la zona metropolitana de Guadalajara. Está Zapopan y están varios, pero entra como un ente eh, independiente, y ahí nos metimos al Parque Colomos con ellos. Entonces pusimos contenedores para recoger la ropa y nos han abierto mucho las puertas. Y después CNA nos recomienda con otra empresa. Después está el caso de Colana, que son unas genios, unas genias, digo, no sé cómo se diga, pero el término es sorprendente lo que han hecho con colaboraciones ellos con Tetra Pak, con otras empresas, y de ahí de repente se vinculan a que gracias a ellas hemos recibido como 4 leads este año, solamente de las recomendaciones que nos hicieron, que decir, oigan, pues hablen con Recolecto, o hablen con Marves, o hablen con, y esto mucho tiene que ver con que te conozcas, con que uno vaya a los eventos, vaya a las reuniones y entienda. Las otra parte son las cámaras. La cámara de la industria textil, la Canaintex, la cámara de la industria del vestido, la Canaibe. En ella hay muchas empresas que están ya haciendo algo. Están disminuyendo la cantidad de agua o están disminuyendo la cantidad, están utilizando energía renovable, están buscando de qué manera disminuyen el impacto de una u otra forma, pero estos esfuerzos se tienen aislados y se tienen porque las empresas buscan cumplir un estándar internacional y un estándar de hacer las cosas bien por un lado y todo, pero el problema es que en esta parte de cambio, como dices, no solamente basta con el tema que las empresas, generalmente vas a tener los que lo adoptan de manera temprana, los pioneros, los que se convencieron primero y vieron que ahí generalmente los metemos nosotros a andar probando cosas que nadie más ha probado, y después empiezan ya a adoptarse y habrá gente que lo hace porque la ley se lo obliga. También están los dependes, las empresas que dependen del marco legal, lo hacen o no lo hacen, igual los consumidores. Y habrá los otros que van a buscar siempre la manera de saltarse la ley, de saltarse la broma. Ujú. Pero la ley tiene que existir para que el 80% al menos cumpla. Entonces, la formación de política pública ambiental es compleja
ha pasado, ha avanzado, ha habido varios esfuerzos, hay por las leyes de economía circular y todo, hay un debate entre todas las industrias, hay jaloneos, hay lo normal en un país, pero sí necesitamos, yo a mí los modelos europeos creo que hay que aprenderles mucho, hay que acercarnos mucho a Europa y para poder seguir esto y para poder ver cómo podemos desde el diseño, desde el arranque, desde las tiendas, desde la información que hay para el consumidor y la educación del consumidor, tiene que estar todo esto integrado para que podamos hacer un cambio. Sí, y hablando del cambio y un poco futureando, ¿cómo visualizas el futuro justo de los negocios con impacto? O sea, especialmente en estos sectores de los que venimos platicando. Yo he escuchado mucho y la verdad es, pero veo un poco complejo, de que en realidad todos estos temas de sustentabilidad ofrecen unas oportunidades de negocio para muchísimas personas. Sí. Ahorita, si uno va por la colonia Roma, en la Ciudad de México, uno ve la cantidad de tiendas que están ahorita abriendo y que tienen que ver con segunda mano, que tienen que ver, digo, empieza a haber un consumidor más consciente. Y en la medida que los consumidores sean más conscientes, que las familias lo vean, nosotros nos fijamos en las redes sociales de Recolecto. La cantidad de personas que nos dicen, oye, que el contenedor ya se llenó, oye, que esto, ¿dónde? Oye, movieron el contenedor, ya no está en tal plaza. Bueno, a veces los acuerdos que tenemos con las inmobiliarias nos dicen, oye, ¿sabes qué? La prueba ya terminó aquí, vamos a pasarnos a este otro centro comercial. Pues nosotros tenemos que, donde nos den chance, ahí le entramos. Y entonces al decirle, bueno, el más cercano, entonces buscamos en el mapa y ya le decimos dónde. Y en todo caso está en las tiendas, las opciones que hay en las tiendas. Aquí tenemos lo que queremos buscar en el caso particular de la economía circular textil, es poderle ofrecer esto a más de 1 millón de familias, poder llegar y acceder a más de 1 millón de familias. ¿Para qué es esto? Entonces, ¿qué necesitamos estar en los principales? Ahorita nuestra estrategia es ahorita tratar de llegar muy fuerte en Ciudad de México, tratar de prácticamente es tener 50 opciones, 100 opciones en centros comerciales para que la gente nos deje su ropa usada y nosotros nos encarguemos de mandarla a reuso, a reciclaje y poder pagar todos los costos logísticos y además poder hacer y tener una conciencia en nuestra página, decir, avisarles cuánto fue lo que hicimos. Necesitamos implementar todavía eso, dejar muy claro el reporte de qué pasó con la ropa para que lo sepan los consumidores y la gente. Pero de ahí poder también hicimos un programa muy bonito con Promesa, una empresa para poder trabajar con 100 escuelas. Está avanzando, hemos tardado un poquito más de tiempo, pero lo importante es poder participar con los niños, el poder hoy estábamos con dos principales aliados en la parte de las tiendas, estábamos aproximadamente ya como en 180, acabamos de lograr un acuerdo con otra empresa más, que pues nos vamos a ir como a 400 tiendas en todo el país en donde está la posibilidad de dejar tu ropa. Entonces, la cuestión es ser ubicuo y tener varias opciones, ya sea por la escuela, ya sea por el centro comercial, ya sea por la tienda, ya sea en una institución. En oficinas nos hemos trabajado mucho con corporativos y los corporativos nos abren, nos dicen, oye, platícanos de la economía circular y vamos a poner una campaña para recoger la ropa aquí en las oficinas. Y de repente, en un fin de semana, hemos logrado juntar hasta 8,000 prendas en una sola corporativo. Entonces, vemos que hay un ánimo de hacer algo. Nosotros que tenemos una posible solución, vemos que ya tenemos el cómo, ya lo tenemos resuelto. Y lo que necesitamos es ver los mecanismos para crecer. Pero en todo lo que hacemos, siempre hay una disposición y yo veo que esto está creciendo la oportunidad y en las universidades se ve muchísimo cómo están buscando lograr las soluciones las nuevas generaciones. Entonces yo creo que en esto me gustaría que avanzáramos más rápido, pero veo que sí hay un avance y sí hay un esfuerzo de miles de personas, de miles de empresarios que están buscando la manera de cómo contribuir y cómo hacer una manera de poder sostener sus propios, cómo vender ese valor y poder sostener su propia vida. Qué interesante y me gustaría que nos compartieras para también ir cerrando, porque has venido tocando también el tema desde, como dices, capitalismo, pero también desde el tema más humano, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían tus 3 reglas de oro para liderar con propósito? eh, Mira, o sea, hay muchas cuestiones, pero el tema particular en tema de liderar el cambio,
A mí me gusta mucho la manera en como Juliet Batilana lo maneja y, y creo que es parte de lo que hemos hecho estamos haciendo en Marvel, estamos haciendo en Recolecto, en Agrobeam, en Rechido, en las empresas donde participo y lo he visto en más, es que si tú quieres lograr el cambio, generalmente tienes que primero innovar, presentar un modelo distinto, un modelo que logre disminuir el impacto, hacerlo con menor cantidad de recursos y poder obtener mucho mayor beneficios. Entonces, innovar implica no nada más ser creativo, sino lograrlo hacer negocio. Entonces, estos modelos de negocio nuevos es necesario encontrarlos. Después hay que orquestar. Y orquestar implica el hecho de cómo administras, cómo regulas, cómo ver la parte logística, cuánta gente te va a necesitar ayudar, cuánta gente tienes que invitar al equipo, qué alianzas necesitas hacer. Todo el trabajo es la orquestación. Y lo tercero es que necesitas agitar. Y eso me encanta porque entonces lo que tienes que hacer es concientizar, es ir a hablar, te habla Laura para invitarte a platicar, pues va, le contestas y le dices, encantado de la vida. El hecho de que la gente escuche, la gente platiquemos de esto, lo llevemos a nuestras cenas con los amigos, a nuestras pláticas, es decir, las oportunidades, es sorprendente cuántas oportunidades se nos han dado gracias a una plática casual de un café. Alguien le platicó, ay, háblale a Alfonso, háblale a Vero, háblale. O sea, esto nos ayuda muchísimo a crear cadenas de valor. Al fin y al cabo, los seres humanos somos seres sociales, hay que aprovechar eso y el tema de agitar importa mucho. Sigo yo teniendo muy a Greta, eh, me parece genial cómo maneja, cómo lleva esto. Sé que hay mucho hater y lo demás. Yo particularmente creo que es algo aplaudible, respetable el llamado que hace y el llamado es, el dedo está señalado a la generación que estamos el día de hoy participando activamente. Si no hacemos algo, las próximas generaciones no lo van a exigir. Y este llamado de Greta, yo sí lo tomo, el dedo que señala, también lo tomo hacia mí, lo tomo hacia nosotros. Tenemos que hacer algo para poder cambiar el planeta porque si no, el tema de las próximas generaciones no van a poder eh, vivir de la misma forma como hemos vivido nosotros. Claro. ¿Hay algún recurso que nos quieras dejar? Libro, personas, experiencias, podcast, que también nos recomiendes para seguir aprendiendo acerca de estos temas. No digo, las redes sociales de Recolecto MX, de Industrias Marves, las redes sociales de Tiendas Rechido, ahí mencionamos mucho esto, pero yo creo que en esto en la comunidad hay mucho que abrir. Si estás haciendo una empresa, los libros de Rax Sisodia de Capitalismo Consciente son muy buenos, de empresas con propósito, tienen otro nombre, pero bueno, nada más conseguir RAJ, R-A-J, Sisodia, con S. Y, y, y el tema es, muchas veces es como uno de los estudios que hicieron, los, los padres de familia que compran libros para ayudar a sus hijos, tienen mejores resultados con los hijos. Los hijos pueden obtener, salir mejor. Pero el estudio también dijo, oye, ¿y si los leo o si no los leo, eh, importa mucho? Pues resulta ser que no importaba gran cosa. Solamente con el hecho de querer de comprar un libro para poder ser mejor padre, te ayuda a ser mejor padre por la conciencia. Digo, suena algo ilógico, pero sin embargo lo es. El tema de querer hacer algo ayuda, evidentemente hay que hacerlo. Y el tema de nuestra labor de aprendizaje es brutal. Yo creo que hay demasiada información. Lo único es que también, como hay información, también hay desinformación. Hay elementos de que, por ejemplo, en México he escuchado varios influencers que de repente dicen, no, es que la ropa, que lo... Bueno, yo sé que la de México, los programas que nosotros llevamos en México de las cadenas internacionales, sí tienen un efecto y no sé, y la disminución del impacto sí sucede, o sea, sí ayuda, no es lo único, hay que ver muchas más cosas, pero sí ayuda, sí hay gente que está haciendo algo y no es nada más greenwashing, también hay green activity, hay pero todavía nos hace falta muchísimo por hacer. Entonces yo creo que los esfuerzos de cada una de las personas que nos escuchen, digo, siempre van a poder valer la pena para poder hacer un cambio.
Pues me encanta además este llamado a la acción que haces, ¿no? O sea, de involucrémonos, cada quien desde nuestra cancha, desde nuestra expertise. Creo que cada quien juega un rol súper importante para que el verdadero impacto y el verdadero cambio se logre. Pero de verdad, total admiración, Alfonso, a lo que vienen haciendo desde generaciones atrás, ¿no? Como familia y al final creo que el granito ahí está y bueno, pues hablar también de millones de prendas que ya pues están, ¿no? Yo digo como en este infinito, en este ciclo, ¿no? De economía circular o de moda circular, pues es también algo muy padre de escuchar, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerte. Es la- Te cedo la palabra si quieres dejar algún último mensaje y bueno, también a ti por estarnos escuchando el día de hoy y bueno, ojalá que por ahí nos sigas escuchando semana tras semana con diferentes expertos. Alfonso, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Laura, y gracias a todos. Y bueno, quedo a las órdenes siempre. Hasta siempre. Gracias.